Es importante dar algunas directrices de cómo funciona cuáles las funciones, por ejemplo, de nuestro árbol, de nuestro sistema respiratorio. El sistema respiratorio, así como tal, no solamente es la función de intercambio como ustedes conocen, sino también se hace cargo de la fonación. Y muy poco hablamos en nuestro medio, por eso es que muy desconocido es la carrera el programa de fonoaudiología, por ejemplo. Las fases de la succión, cómo se articulan las palabras, qué músculos están involucrados, cuando hay un labio leporino completo, cuáles son los músculos que se encuentran que es comprometido, si el mismo lenguaje no va a ser igual. Entonces hay muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes ven el tabique nasal, por ejemplo? Pareciera que no tiene repercusión, mentira. Puede ser que una cardiomegalia incluso puede desencadenarte policitemia, un simple desvío del tabique nasal por una peleilla ahí en colegio, como es normal pelear, ¿no? Que no se ha peleado en el colegio, puñetes, es como no jugar fútbol en el barrio, ¿no? Es algo así que tiene que pasar. Entonces ven ustedes que la importancia es que este comburente, que es el oxígeno, es tan vital, particularmente para las células que están aquí abajo, pero particularmente para el sistema nervioso central en cuanto a su vitalidad. Es decir, que pasan 3 o 4 minutos sin oxígeno y el cerebro empieza a deteriorarse, empieza a dañarse. Y eso es muy importante porque hay accidentes en los cuales hay accidentes de tránsito, uno tiene vamos a ver al final, una contusión cerebral, es decir, no estás ventilando, y en 4 minutos no va a llegar una ambulancia, imposible. Llegan los de 110 y lo primero que hacen es anotar las placas, ni siquiera socorrerle, etc. No es así. Entonces, por eso la cultura en salud hace que las personas como nosotros, que estamos ya en la verdad, sea obligatorio tener la reanimación básica. Es obligatorio. Si en Japón es obligatorio para el de secundaria, en otros países del Reino Unido es obligatorio en su pensum de la promoción, que es de secundaria, saber reanimación básica. Ni qué decir de nosotros debería ser obligatorio, debe ser un requisito para entrar a la universidad, o en otras facultades que hay, o sea, hay requisitos, entrevistas, ¿cómo se llama esto? ¿Qué rotaciones has hecho? ¿Qué voluntariados has hecho? Van sumando puntos, no solamente define un examen, es un arte el entrar por ejemplo en Estados Unidos, la escuela de medicina que tiene 4 exámenes para entrar a la escuela de medicina. Y van sumando si has trabajado en algún laboratorio, si te has adiestrado o te has voluntariado en algo. Entonces eso va sumando puntos y al final hacen la entrevista y no solamente es el examen. Una parte es el examen teórico, y después está la parte práctica también. Entonces vean que en el mundo es un arte el seleccionar también a las personas. No solamente se suma en un examen, y no, muchas razones, hasta en la residencia, no es así como que examen ya, y ahora lo peor, compras y ya, ¿no? Qué feo salen las noticias, que compras y ya. Y lo peor, las privadas están dominando eso. Entonces, este transporte de oxígeno, ya han visto ustedes cuál es la función importante de la circulación, no está por demás decir. Importantes funciones, para resumirlas, está en la fonación, la vamos a conocer. Regulación ácido-base, vamos a complementar lo que han visto en renal, por ejemplo, como es que en esto participa el pulmón. La oxidación, reducción que hace a los metabolitos, especialmente a los sustratos más grandes para convertirse en metabolitos nutrientes, por ejemplo, para nosotros, es muy importante, y también la defensa. Ahora bien, ustedes que esto es la respiración celular. Lo que nosotros hacemos no es respiración, ¿no? Es ventilación, propiamente dicha, es ventilación. Entonces vamos a hablar ya con términos. Cuando hablo de ventilación es lo que vamos a ver, ese movimiento de aire, y la respiración es la célula, es la única que hace la célula. ¿Adi? Ah, sí, cafés. Ya, ¿qué pasa? No sé cuántos llevan. Sí. Después, escenarios. Por ejemplo, tenemos cambios. Esto es muy importante. Por ejemplo, en los escenarios, no es lo mismo unos cambios ambientales a. Ahorita denme un segundito. La misma geografía, la altitud, es muy importante. Con decirte que tu gasometría tiene otros valores. Ustedes comparen gasometrías con las de la costa y comparen gasometrías con los que tienen en la altura. Realmente es distinto. Comparen las hemoglobinas. Eso está ya por demás, está en sus conocimientos. Las hemoglobinas. Las hemoglobinas son distintas. Obviamente por una adaptación en la altitud. En el buceo, ni qué decir. Por ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad de bucear.
Obviamente, pues no bucear así, meter la cabecita y hacer el snorkel. Si no, hay cursos para aprender a bucear, no puedes bucear desde una, hay cursos que te van acreditando. Por ejemplo, ha habido un tema muy triste de la implosión del submarino, ¿no? Con gente millonaria que podía pagarse un tour en la luna, ahí donde está el Titanic, ¿no? Entonces, esos compartimentos están diseñados para soportar la presión barométrica que nosotros tenemos en una atmósfera, sumada a toda la presión que ejerce toda esa masa de agua. Terrible. Ustedes conocen los peces abisales, por ejemplo, los peces feos, peces gota, que los hacen bullying ahí, les ponen en los TikTok. Cuando son ignorantes, la gente es ignorante y no habla de qué es su anatomía, y cuando ellos están realmente en esas profundidades cobran otra forma. Aquí afuera están hinchados. Y el mismo que funa ni siquiera va a poder nadar 200 metros y se va a morir, o sea, y trata de funar a la naturaleza. Entonces, tantas cosas para podernos, por ejemplo, hay muchas versiones que podemos ver en la teoría respiratoria. Les voy a hablar de cómo están investigando fluidos para poder respirar y salvar vidas en los pacientes que están ventilados, por ejemplo. Teóricamente, eso pasa en los niños, en los bebés. Tú vienes de pulmones que están llenos de agua, por ejemplo, y salen aquí y les hacen sus cosas, pero son pulmones inmaduros que salen al aire, a la fase gaseosa, y les conectan un ventilador con fase gaseosa, y obviamente es una lucha constante rescatar esos pulmones en la neonatología. Sin embargo, desde el 2020 están haciendo, a ver qué tal, usando la plausibilidad fisiológica, como ellos estaban en líquido, qué tal si creamos un líquido para que ellos puedan ventilar. Obviamente no lo están haciendo en niños, lo han hecho en ratones ya, en ratitas, han hecho en lechones de chanchitos también. Entonces, muy importante, cosas que podríamos actualizarnos y podríamos comparar. Ni qué decir, o sea, la fisiología está en todo lado. Si es que hubiéramos colonizado Marte, les apuesto que Gaito ya hubiera lanzado su primer tomo, Fisiología Marciana, ¿no? Así, Gaito. Y eso que es otro planeta. Eso nos hace reflexionar y decir, aquí en La Paz, en Bolivia, en nuestros territorios de altura también tenemos que tener nosotros nuestra producción intelectual. Por eso la importancia de estas ferias científicas, para que de aquí salgan y se documenten en una revista ideas que nacen en cada momento. Ahora, dentro de la revolución, vean ustedes, en el sueño es muy importante, la ventilación cambia en el sueño. Existe recién la polisomnografía del sueño que está determinando que las personas que roncan desaturan, por ejemplo. O a veces se olvidan de respirar, están... Y eso es algo que se está estudiando como un posible síndrome de apneas obstructivas del sueño. Así, y te dejas de respirar. Y otra vez, y no te das cuenta. Pero eso traerá repercusiones en la formación de tu cerebro. Sí, en los niños sí. Ese síndrome de apnea obstructiva del sueño está relacionado con que cuando hacen resonancia magnética, sus cerebros están más chiquititos como nueces, a diferencia de los que ventilan bien, por cualquier razón que hayan atravesado, rinitis alérgica, atopía, algo que les haga roncar, por ejemplo. Por eso se puede hacer investigación en el sueño también, o sea, no solo hagan deporte en la natura, también pueden hacer en el sueño en personas que están durmiendo o no. En el ejercicio, ni qué decir, o sea, sí, se quintuplica la demanda, que es lo que tienes. En el embarazo, hay muchas situaciones que ustedes han visto, solamente el cambio mecánico y el cambio de volúmenes debe hacer algún tipo de alteración en esto. En la senectud, los pulmones ya no son tan complacientes como cuando uno es joven. Hay más fibra, hay menos compliance, hay más daño alveolar, ya son pulmones que han vivido todo, han vivido desde las gasificaciones, desde todo el smog de los micros que siguen funcionando aquí en La Paz, así dándonos metales deleterios, ¿no? y partículas que dañan los pulmones y nadie dice nada, pero hacen algo de lo que queman una fogatita en San Juan y piensan que salvan el mundo, ¿me entienden? O sea, hay tantas políticas como en otro lado deberíamos copiar y estamos dañados, ¿no? O que te dejen vapear o el mismo tabaco, así como tal, son pulmones ya, si vale el término, recorridos, que tienen otro tipo de fisiología también. En la edad neonatal, como les decía, es algo nuevo, están viendo el de crear un fluido líquido para poder respirar la célula. O sea, hay tantas cosas que podemos nosotros estudiar. La obesidad es una patología que te involucra que tu metabolismo también se incremente, pero a costa de metabolismo solamente. Es toda esa masa, cambia tu estructura, cambian tus huesos. No es que cuando eres obeso tus huesos también engruesan, mentira. Son tus mismos huesitos, incluso por tu mala nutrición, más desmineralizados, más frágiles, pero con una masa más voluptuosa que hace cambios posicionales en tu estructura anatómica. Igual repercutes en los pulmones, hay mayor grasa. Enfermedades, ustedes han visto, bueno, hablar de
hablar de la COVID-19 es el mejor ejemplo para esto. Un virus que ya existía antes, no es que apareció el coronavirus ya existía antes. Vean Javet, por ejemplo, de microbiología, ya está coronavirus así descrito desde los 1900. Ya existe. Pero obviamente, por su naturaleza igual de supervivencia de las especies o la manipulación del hombre, porque no lo podemos afirmar, quién sabe, puede ser manipulaciones biológicas que se les salió para regular al número de población. Y ese virus salió con otro tipo de patogenia, a tal punto que llegaba a alterar el pulmón, y varias personas en el mundo han fallecido por secuelas pulmonares, entre ellas la más temida, ¿no? La COVID-19, el síndrome de estrés respiratorio, insuficiencia respiratoria que necesitabas ventilador, y después las secuelas, como la fibrosis. Entonces esas secuelas que son las fibrosis, por ejemplo, pues comprometen como enfermedad a un sistema respiratorio como tal. Solamente entender, si ustedes entienden la fisiología, entender posteriormente en fisiopatología, obviamente, en lo que vayan llevando, o microbiología, ¿por qué la COVID-19, el virus, este coronavirus, te dejaba con anosmia? ¿Por qué no era casi un dato patognomónico? Si no siento olores ni sabores, no, tengo COVID. Pero tienen que entender por qué. Por si no entienden el por qué, van a ser los que van a repetir como loros, como hacen los tiktokeros. Repiten como loros lo que han visto, lo que han leído, y la gente estúpida les cree. Menos ustedes, ¿no? Ustedes son gente pensante, gente de la universidad. Leen libros, leen artículos. No leen inteligencia artificial, porque eso es una enciclopedia. Es como si tú lees tu famoso Lexus o tu Hispana, que habían así enciclopedias. Solamente una palabra clave: neurótropo. Esta enfermedad neurótropo. Son virus neurótropos. Al decir neurótropos, tienen apetencia para todo lo que es nervioso. E irán, por alguna forma, a un mecanismo molecular a destrozar los filetes nerviosos olfatorios, de esas terminales, y por eso no podemos tener eso. Eso nos ha enseñado la COVID-19. ¿Por qué se pronaba a los pacientes? Eso ya se sabía hace tiempo. Pero decían que hay que pronar a los pacientes, ¿no? Ventilados, como última maniobra de reclutamiento alveolar, por ejemplo. Y la anestesia. La anestesia, aunque no crean, es un coma inducido. Recibes anestesia de diferentes grados y diferentes, obviamente, regiones y procedimientos. No es lo mismo una regional que una general. Pero anestesia como tal, si es que no estás al lado de un anestesiólogo que va a vigilar tu coma inducido, tú te mueres. El anestesiólogo tiene que estar ahí para ayudarte a ventilar, para instalarte una vía respiratoria alterna, un ventilador artificial, mientras tú estés tan dormido que no sientas nada, que ni tu diafragma puedas mover. A ese punto llegas. Mientras el cirujano o el obstetra tengan que hacer lo que tengan que hacer con tu cuerpo para sanarte. Y después llega el despertar, el hecho que despiertes y nuevamente estés en las condiciones que tú has tenido. Y hay cuidados posoperatorios, por ejemplo, por la anestesia. Entonces, es tan importante esta fisiología que pueden hacer temas, miren temas en todo esto. En todo esto son campos para investigar la fisiología, no solamente de los respiratorios. Ahí hay ideas para sus trabajos de investigación, por ejemplo. Ahora, cuando hablamos de los escenarios, por ejemplo, en la altura, vean ustedes que el oxígeno no varía en ninguna parte del planeta. Eso es cierto, eso métanse en la cabeza, que el oxígeno no varía en ninguna parte del planeta. Tiene una composición de 20.04%, tiene un nitrógeno de 79%, pero está aquí, no tiene. Que no va a variar en ninguna parte del planeta. Tomen sus cafés las últimas 2 personas, niños. Se va a enfriar. Ustedes saben quién ha llegado tarde y quién no pueden socapar a las personas. No es consciente de llegar tarde, ni modo. La gente llegará temprano, porque va a haber carajillo para mañana. ¿Saben qué es el carajillo? No. Les falta barrio, pues, chicos. Hay que ver, pregúntenme, ¿qué será el carajillo, por ejemplo, para tomar? Si alguien me da al final la respuesta, pues se nota que se culturice y que lee. ¿Ya? Entonces, miren que esto no varía en ninguna parte. Esto tiene que grabarse bien en la cabeza, porque en base a los ejercicios de respiratorio, el examen es puro ejercicios. Ya no es cosas teóricas. El examen es puro ejercicios. Entonces, son constantes que tú tienes que dominar. El aire está compuesto por los principales gases. Entre los principales, el más contundente es el nitrógeno. Respiramos nitrógeno a cada momento. Esa es la importancia en el buceo, por ejemplo. ¿Por qué el buceo tienes que despresurizarte lentamente cuando te sumerges a profundidades terribles? Porque si lo haces de manera rápida, te conviertes en un pez abisal, en ese pez gota hinchado y de paso te mueres. Palabra clave del nitrógeno. Y otros gases, entre ellos el CO2, que es su composición.
Entonces, ¿pero qué es lo que va a variar? ¿Qué es lo que dificulta? Si en este momento entra una rueda de prensa y ustedes como estudiantes de medicina les entrevistan sobre su opinión del deporte de la altura, lo que está común del fútbol, ¿cómo podrían sustentar su conocimiento? Es gente pensante, estamos hablando con gente de la mejor universidad de Bolivia, ¿no? O sea, ustedes tienen que ser los mejores estudiantes de fisiología de Bolivia, o sea, sus conocimientos no se comparan con el resto, están para apuntarse con el exterior. Les entrevistan. A ver, o hago una entrevista ahora y se filman así para ver los conocimientos, ¿no? Entonces aprendan, ¿qué es lo que varía? Esto no varía, en el planeta no varía nada, lo que van a variar serán pues las presiones. Ahora, para entender eso de las presiones, vamos a hacer una laminilla especial, métanse en la cabeza esto, tengo valores de Viva también y vamos a hablar al último, cuál es la adaptación fisiológica que hemos tenido nosotros. Más que adaptación, aclimatación, ¿no? Más que un mejor término, aclimatación, para poder estudiar lo que realmente pasa. Entonces, miren las presiones barométricas. La Paz, Bolivia, dice, Instituto Boliviano de Biología de la Altura, 3.600 metros sobre el nivel del mar. Ahora, eso cambia cuando estás en el alto, en el barrio de Huayna Potosí, y cambia también cuando estás en la zona sur, en esa garganta del diablo, que es la partecita que teóricamente más varía. Entonces, aquí en La Paz tenemos 3 geografías para poder estudiar con diferentes valores. Y obviamente la costa, los están viviendo ahí en la playa, en la costa, todo plano, no tienen esa exquisitez de territorio. Hay fases de la respiración, por ejemplo, la respiración involucra esto. Fase gaseosa, la ventilación, cuando tú mueves, trasladas el aire de la atmósfera hasta tus pulmones. Es una respuesta colegial, alveolo, y del alveolo afuera. Vale decir, de la presión inspiratoria de oxígeno a la presión alveolar de oxígeno, voto. Lo mismo con el CO2. Eso es ventilación. No dice respiración, no dice respiración. Dice ventilación, que es el mejor término para referirnos. Ventile. No puedo decir, respire, señores, respire. O sea, le estoy hablando a la célula, le estoy hablando hacia la mitocondria para que respire. Le estoy hablando a un ser humano, el ser humano ventila. Entonces tú ventilas. Posteriormente, una vez en el alveolo, estarán los capilares y esto tiene que ser difundido. Y esa fase que va de la sangre, del aire al líquido, es decir, de la fase aérea a la fase líquida, que es la sangre, se llamará perfusión. Porque tiene que perfumir una membrana, tiene que pasar del oxígeno de algo donde es gas a algo donde es líquido. Decirles, han visto en la evolución, es de lujo tener este tipo de ventilación. No es cualquier cosa. Y la última fase va a ser cómo las células adquieren el oxígeno de los capilares y ellas sí respiran, gracias a sus mitocondrias. Ellas respiran las células, usan el oxígeno y obviamente pues después emanan el CO2. De ahí estos términos nuevos. Y entonces, ¿qué será la fracción inspiratoria de oxígeno? Tiene mucho que ver con lo que ustedes han visto aquí. Esto es, de alguna forma, la fracción de inspiración de oxígeno. Fracción de inspiración de oxígeno. Aquí dice 20.04, pero tú lo puedes redondear a 0.20, otros dicen 0.21, por ejemplo. Fracción de inspiración de oxígeno. Entonces, ¿cuánto es tu FiO2? Yo les puedo preguntar. ¿Cuánto es tu FiO2 a 3.600 metros sobre el nivel del mar? 20.04. ¿Cuánto es tu FiO y ahí calculan, ¿cuánto es tu FiO a 4.000 metros de altura? Es decir, a 439 metros sobre el nivel del mar. Tu FiO, el que no cambiaba el aire en ninguna parte del mundo. 0,2. Sigue siendo 20, ¿no? Sigue siendo, o a la unidad, 0.21, otros lo redondean a 0.21, para fines de hacer más rápido los ejercicios. Bien, el primer término, FiO2. Entonces, el FiO2 es ese, es la fracción inspiratoria de oxígeno. Es la fracción que tú inhalas así. Normalmente estás inhalando, ¿cuánto estás ventilando? 21% de oxígeno y botas. 21% de oxígeno y botas. Eso es en todo lado. ¿Pero qué variará? La altura. Ahora, ¿qué también varía? Cuando tú administras oxígeno puro, que es lo que viene generalmente en esos tanques, oxígeno. Entonces te pones el oxígeno, ya no será un FiO2 de 21. ¿A cuánto estará? No lo sabemos porque no existen mezcladores, pero podemos deducir que esto será un FiO de 10 más, es decir, estaré inhalando un FiO2 de 30, por ejemplo. Un FiO2 de 0.3.
Cuando te conectan al ventilador, ahí se puede manipular el frío. Puedes hacer unas mezclas del frío al 100% incluso, o sea, te dan oxígeno al 100%. Y otras cosas que vamos a calcular. Entonces no se puede mover. Ahora, este cociente respiratorio, hay unos cálculos que vamos a realizar, pero de manera conceptual, vean ustedes, que es el consumo de oxígeno y la eliminación de CO2. Es cuánto de oxígeno consumimos y cuánto de oxígeno podemos eliminar. En términos reales, todo lo que consumimos deberíamos eliminar. Por ejemplo, nuestro coeficiente respiratorio perfecto sería en 1. 1 tendría que ser 1. Sin embargo, como existen diferentes líneas metabólicas, cada uno de estos se lo calcula con un coeficiente que lo vamos a ver, y hay un rango de 0.8 a 1.2, pero no nos vamos a quedar con el valor de 0.8. Ese es el cociente respiratorio, el que nos puede medir cuánto de consumo tienen los tejidos, cuánto consumen y cuánto eliminan. Esa relación nos va de alguna forma a medir también el sistema respiratorio. Y si ven ustedes esta flechita, dice gradiente de presión. Gradiente de presión es la diferencia de presiones, y han visto eso en generalidades. Entonces tienen que volver a repasar qué son los gradientes de presión. Es como una grada. Gradiente de presión, aquí hay una grada. Si este es un gradiente, aquí habrá más, aquí habrá menos, ¿no? Ese es el gradiente. Iremos de donde hay más a donde hay menos o viceversa. Podemos ir contragradiente también. Entonces ese es el gradiente. Entonces significa que hay juego de presiones que nosotros podemos ver. Vean ustedes, por ejemplo, aquí. Esto lo pueden bajar del artículo que está citado ahí. Eso no es ciencia, está ahí el artículo citado, ustedes pueden verlo. Vean ustedes, un paciente en condiciones muy delicadas, muy críticas, porque está conectado a un ventilador artificial, en una terapia intensiva, sin ir más allá de su patología, por ejemplo. Y miren ustedes que 1 minuto de apnea ascienden 6 milímetros de mercurio de CO2 en tus gases arteriales, como promedio, como una deducción. Y vean ustedes si están bien y son bien observadores. Por ejemplo, vean estos valores. Vean estos de aquí, los valores del IVA. Aquí el doctor Vera también, sus estudios respectivos, pero vean ustedes el IVA. El IVA versus niveles del mar. Vean los valores de CO2 y vean los valores de oxígeno y vean los valores del bicarbonato, para entender que en gran altura tenemos otros valores de referencia, en una gasometría, por ejemplo. Ven ustedes el PaO2, que significa presión arterial de oxígeno, el PaO2, y el que está abajo es el PaCO2, la presión arterial de CO2. ¿Cuántos serán los valores aquí a 3.600 metros en la ciudad de La Paz? Miren, 60-30. Muy distintos a estos valores que nos dice 90-40, que son valores en la altura. Entonces, en base a eso, tenemos que deducir qué ha pasado para tener esos valores normales. Algo ha debido pasar. ¿Por qué nosotros tenemos diferentes valores que los de la costa? Y eso nos va a explicar la fisiología. Y vean ustedes el bicarbonato. Esto ustedes ya son unos genios, porque el bicarbonato ya lo han llevado en renal. Como son los mejores universitarios, ¿no? de la mejor universidad de Bolivia, o sea que está por demás preguntarles. Ahí están alzando las manos, no respondan. Tranquilos, yo sé que saben. Miren el bicarbonato. El valor aquí en altura es de 19 a 22, pero miren cómo es el valor en la costa, hasta 27. Entonces, ustedes me tienen que explicar en las dinámicas esa diferencia y cómo hemos llegado a esa diferencia. Para poder entender cómo nos hemos ido aclimatando y tal vez no adaptando, ¿no? Porque son cambios anatómicos la adaptación, seguimos aclimatándonos. Ahora, vamos a hacer un experimento. Voy a pedir que todos hagan apnea. Si les saco una gasometría a todos que son sanos, teóricamente tenemos un PaCO2 de 60. De 60, todos. Pero ahora vamos a llegar al minuto de apnea. Entonces, apnea significa interrupción de la ventilación de forma voluntaria. En palabras criollas, deja de respirar, ¿no? Es lo mismo, pero se llama apnea. Entonces, todos van a levantar las manos y van a hacer apnea, y el momento que ya no puedan, que asientan esa necesidad de ventilar, bajan la mano. Para entender y hacer un preámbulo de lo que nos va a llegar a hacer. Yo voy a cronometrar, ¿ah? Yo voy a cronometrar. ¿Bien?
No importa dónde te pide, estás preparado. Ay, están preparando y se escucha. Sus ventilaciones, se están hiperventilando. Y sin saber de fisiología todavía completamente, pero saben por qué se están hiperventilando. Y eso también tiene una explicación que lo vamos a ver en el control. O sea, quiero que se acuerden de esta clase. Bien, empezamos todos. Insuflan los pulmones, levantan las manos y hacemos apnea, ¿de acuerdo? ¡Listo! ¡Vamos, apnea! ¡Vamos! Apnea, apnea, apnea. Empezamos, muy bien. Bien, empezamos. Y sigan atendiendo. Lo que ustedes van a sentir, baja, no hay ningún problema, esto no es una competencia. Entonces, teóricamente, lo que está pasando en su organismo, ¿no?, es que cada persona está sintiendo un incremento del CO2 en su sangre. ¿Y ese CO2 qué te está haciendo este CO2? El CO2 lo que está condicionando es a que vaya incrementando. Ni siquiera ha pasado un minuto, mira, recién han pasado 28 segundos. Entonces eso significa que está, tal vez tu Paco 2 estará en 63 de muchos, ¿no? En 63. Los que ya han sentido tal vez, no sé, esa sensación, que ya es la gran mayoría, ¿no? Vamos a llegar a 66. Les voy a decir cuando lleguen a 66 y ustedes van a conocer la cifra. Van a conocer la cifra. Lo van a sentir, que es distinta. Yo quisiera hacerles también, sientan que es una presión barométrica y una cámara hiperbárica como los astronautas, ¿no? ¡Oh, doctor! Si no, quiera sentir la fuerza G3. ¡Oh! Quisiera tener esa tecnología. Ya ha pasado un minuto. Entonces solo hay 2 o 3 personas alzando. Bajen. Entonces lo que han sentido, vamos a hacer el experimento luego en otra clase para que entiendan. Lo que han sentido, si se han dado cuenta y son bien observadores, no es una necesidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque ¿qué ha hecho tu organismo? Tu organismo hizo esto. Botó, exhaló. Si hubieras necesitado oxígeno a morir, lo primero que harías es, ¿o no? Como en las películas, ¿no? En las películas, así, o sea, tan estúpidas las películas, ni esos detalles saben. Están con un ventilador en las novelas y siguen hablando, estoy delicada. Y ustedes saben que el ventilador llega hasta la tráquea y te paraliza las cuerdas vocales, o sea, es imposible. Pero dicen, no, estoy delicada, no me mates, lencho, ¿no? Así, y ahora la gente. Lo mismo, estás así, ¿has hecho eso? ¿Recuerdan? ¿Has hecho eso? No, ¿qué es lo que has hecho? Algunos con gemido y todo. No se les sale, es entendible. Tal vez has rebasado un poco por su metabolismo más del 66, ha llegado a 70, te entiendo. No está mal. Se le salió, ¿no? Pero si te has dado cuenta, lo primero que has hecho es exhalar. ¿Y por qué has exhalado? Porque lo que estaba ocasionando esto en tu centro respiratorio, como vamos a ver en la última semana, prácticamente es eso. Y a ver si podemos hacer otro experimento más, dependiendo del clima y todo. Ahora sí, bonito porque hay una humedad. Hay humedad en este... porque ha llovido. Entonces, lo que han sentido es una estimulación a su centro respiratorio para querer hacer lo que han hecho, ventilar. Y lo primero que hicieron que es, han exhalado. Ahí me quedo. Lo que han vivido ustedes es apnea, de 1 minuto solamente. Y todos no han pasado el minuto, solo 3 personas pasaron el minuto. El resto, sanos de la altura. O sea, uno llegó a 10 segundos y no, así. Entonces, vean, esas cosas que vamos a ir aprendiendo muchas cosas más. Entonces, dentro de lo que vamos a ir viendo, por ejemplo, vamos a hablar un poquito ya de la ventilación, para ganar tiempo. Vamos a ver algunos conceptos claves para ir entendiendo algo que no quiero que olviden. Por ejemplo, ¿qué es ventilación? Movimiento de aire, ¿no? Mueves aire de afuera adentro, de adentro a afuera. Ventilación, no es respiración. Respiración es lo que hace la mitocondria en la célula, ¿no? Respiración celular, es otro capítulo. Eso se ve en bioquímica también y en el metabolismo y en fisiología. Ahora, ¿qué será la difusión? Esto es importante porque prácticamente vamos a hablar de difusión. Y la difusión, vean ustedes, que es el intercambio que va a haber entre el alveolo y el capilar. Pero para eso tendrá que seguir un gradiente. Es decir, números. Tenemos que conocer cuánto es el valor de este gradiente de oxígeno afuera y adentro. Y eso lo vamos a ir calculando con todos los valores que han ido viendo. Por eso no se pierden. ¿Ya? Transporte. El transporte de oxígeno y dióxido de carbono, en un momento, tal vez solamente ejerce un movimiento cinético, es decir, por su propia temperatura y por su propia temperatura molecular. Y es generalmente que obedecen a eso. Y también tienen que ver con la difusión.
Pero el transporte tal vez los hacen estas células, que ustedes las van a ver, y ya las conocen y las han estudiado, que son los eritrocitos, con toda su maquinaria de hemoglobina que tienen, de su grupo M, para entender. Por eso la importancia, mira, si estamos hablando de transporte y esto, ¿afectará los valores de hemoglobina en un paciente para el transporte? Ya deducimos que sí. O sea, ¿la anemia en un paciente enfermo interferirá en el sistema respiratorio? Claro que sí. La altura, nosotros tenemos más hemoglobina que el resto, tendrá un porqué aumentado sus valores de albúmina para hacer este tipo de transporte. Eso lo vamos a ver en un tema futuro. Y la regulación. Vean ustedes la regulación. ¿Dónde se da la regulación? A nivel central y a nivel periférico, con algunos receptores. Eso es lo que vamos a ver ahora. Cosas clave que quiero que sepan ustedes: barrera alveolocapilar. Un recuerdo de histología, tienen que ser de memoria, porque uno de los siguientes no es componente de la barrera, de la barrera alveolocapilar, ¿no? Inciso A, B, C, D, E, F, G. Pregunta mal diseñada, ¿no? E, todos menos A. 1 más 2 más 3 igual E, ¿no? El docente hizo mal la pregunta, inciso H. Entonces, esto es, por ejemplo, lo que ustedes pueden ver. Es muy importante que sepan, y eso es esto, mira, es esto. Endotelio alveolar, aquí está, en un esquema. El negrito será la membrana alveolar, ese negrito. Luego el blanquito que está aquí será el espacio intersticial. Luego el borde, aquí el borde del dibujito, será la membrana capilar basal, ¿no? Y ahí será luego el endotelio. Ahí está. Entonces hemos como de que de alguna forma esquematizado esto. Y muy diferente a la unidad respiratoria que vamos a conocer. En este caso solamente vamos a hablar del acino respiratorio. El acino respiratorio, ¿cuáles serán sus componentes conductos? Quiero que ustedes recuerden de histología para poderlo concatenar con los conocimientos que vamos a ver ahora. Así como la sarcómera tenía su unidad, pues me imagino que también esto debe tener su unidad, esto es lo que lo vamos a ver. Para poder entender esto. Ahora, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Si han venido estudiando, ya tienen base, dicen, no, Dios mío, se quieren desmayar. Esto es todo el rote. Esto es todo el rote, todo el mes de teóricas. Aquí se resume todo, absolutamente todo, desde las presiones, los capilares, mira, hasta un eritrocito se ve metido por ahí. Vean ahí, mira los eritrocitos ahí. Capilares, fuerzas de colapso, gasto pulmonar, gasto cardíaco, todos los gradientes de la presión. Estamos viendo las fases ventilatorias también, o sea, hasta el surfactante estamos viendo aquí. Entonces, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Espero que al final, cuando veamos esto, al final de todo el rote, que vamos a ver con la doctora Arroyano también, ustedes vean esto y se persinen, ¿no? Eso significa que uno dice, oh Dios mío, no, esto es fisio. Yo veo esto y toda la clase del mes con esto podemos llevar. ¿Ustedes han visto anatomía? Vamos a hacer un recuerdo. Esta es una radiografía contrastada, por ejemplo, ¿no? Para poder ver el árbol bronquial. Generalmente los bronquios salen negros, ¿no? Porque son radiolúcidos por el aire, pero esta está contrastada. Y hemos contrastado pues para que se pueda ver el árbol bronquial. Entonces la anatomía aplicada debería ser así. Ustedes deberían aplicar en radiografías útiles lo que han visto en el cadáver también. Entonces ustedes saben ya aquí las segmentaciones: bronquio principal, lobar superior, ¿no? El apical, etcétera, así todos los de las regiones basales, la diferencia que hay entre el lado derecho y en el lado izquierdo del lóbulo medio y los apicales como tal. Pero una forma muy diferente para poder ver esto es una anatomía funcional. Por ejemplo, desde dónde a dónde son vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. Vean ustedes lo que corresponde a las superiores. Dice fosas nasales, dice boca, dice faringe y laringe, es decir, el órgano de la fonación. Todo eso lo vamos a ver, que son hasta aquí, ¿no? Que son hasta aquí, las vías aéreas superiores. ¿Dónde está la tráquea? En el cartílago cricóides, ¿no? Del tiroides aquí el cricóides. Todo esto es vía aérea superior. Todo esto es vía aérea inferior. Ahora, la vía aérea inferior, miren cuántas subdivisiones fisiológicas hay, ¿no? Vean ustedes, por números. Miren, dice desde la división 0 hasta la 4 son los bronquiolos. Ustedes ven aquí, hasta la 4, mira, son los bronquiolos. Ahora dice, hasta la 16 son los bronquiolos terminales. Mira, hasta la 16 son los bronquiolos terminales. Al final, la parte alveolar van a ser el saco número 23. Mira, aquí el número 23 son los alveolos. Entonces hay un juego numérico de clasificación segmentaria
funcional histológica que podría preguntarles, ¿no? Los bronquiolos respiratorios, ¿a qué zona pertenece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta el 30, hasta el, ¿no? Puedo darle y ustedes escogen. Desde el punto de vista funcional. ¿Por qué? Porque en números también podemos ver estos dos conceptos importantes. Zona respiratoria y la zona de conducción. Entonces, ¿cuál será la zona de conducción? Lo que les dije que tienen las jirafas bien elevadas, ¿no? Es un espacio que no se intercambia, que se conoce como espacio muerto anatómico. Entonces la zona de conducción es el espacio muerto anatómico y dice hasta la zona 16. Entonces hasta esta zona el aire que entra solamente se humidificará, se filtrará, se calentará, estará con mocos también de una persona y eso lo puedes devolver a la atmósfera sin intercambiar. Ese es el amén de respiración de boca a boca, ¿no? O le das puros CO2. No, le das tu espacio muerto anatómico también. Si no tuvieras espacio muerto anatómico, imagínate darle puro CO2, pues no tendría sentido la ventilación. Entonces, en tu espacio muerto anatómico, que se lo puede calcular de acuerdo al peso también, no es que así sea, 150, ¿no? De acuerdo al peso, lo podemos deducir. Y las zonas respiratorias, ven ustedes que no habían sido solamente los sacos alveolares, sino que tiene que ver mucho los bronquiolos respiratorios también. Entonces, si hacen un repaso de histología, van a poder entender por qué se llaman bronquiolos respiratorios y también participan en la zona de intercambio gaseoso, no solamente los alveolos como tal. Y es que así vamos a ver la cantidad de alveolos que tenemos. Miren ustedes, en recién nacidos, esto es hasta los 8 años, y miren, en recién nacidos tenemos menos alveolos, y la superficie en un adulto de superficie de intercambio gaseoso es como un 75 metros cuadrados, y obviamente de los niños menores. Ahora, ¿qué es 75 metros cuadrados? Ustedes ya deben vivir solos, me imagino, como en el exterior. Uno tiene que independizarse a los 18, cueste lo que cueste, para asumir realmente cómo es la vida, ¿no? Entonces han debido preguntar los garzoniers y sus monoambientes. Un garzonier es un monoambiente, debe ser la cuarta parte de esto. Eso debe estar por unos 75 metros cuadrados. ¿Creen que todos los alveolos hagan esa superficie en un adulto? Lo mismo que los capilares rebanados, sí, esa es la superficie adecuada. Asistida. Tipos de ventilaciones. Puede ser una bolsa autoinflable. Esa famosa bolsa autoinflable, o mal conocida como AMBU, porque es una marca, para poder dar ventilación en un momento dado a los pacientes mientras no tengamos ventiladores. Esa bolsa salva vidas. Eso debería haber en una cajita aquí junto con lo que vayamos viendo. Ayuda a ventilar en vez de estar dando respiración boca a boca, ¿no? Que cada vez se hace menos. Esa es la bolsa autoinflable y hay que saberla utilizar. Y otra, que es una ventilación de tipo controlada, asistida a controlada, que es decir, por un ventilador mecánico. Veo esto y para mí es mejor que el iPhone, ¿no? Este es un Hamilton C5. Ahora dirán, ¿qué estupidez dice? No es como que ustedes decirles, no, iPhone 14, no, es lo mismo. Me dicen Hamilton C5, yo digo, ay, sus componentes, sus cosas. Por eso, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Y si tenemos la oportunidad, alguna vez les rotaré en la terapia intensiva para que vean los ventiladores, cómo funcionan en pacientes insuflando sus pulmoncitos y verán unas presiones. Cuando ya sepan estos temas, lo sepan. ¿Bien? Bien, amigos, por hoy vamos a quedar aquí. Nos quedan muchas cositas todavía por ver. Les agradezco mucho por su tiempo. Hoy me retiro temprano porque tengo que llegar en punto a mi turno. Bien, nos vemos mañana.